Acerca de nuestra independencia de Guinea Ecuatorial, diré que esta fue precipitada, los hechos acaecidos en la época hablan por sí solos y la historia es larguísima, haré todo lo posible para comprimir lo acaecido en Guinea Ecuatorial. Cuando los españoles se asientan definitivamente en nuestras tierras para dedicarse a la agricultura comercial a finales del siglo XIX y principios del pasado siglo XX, se encontraron con una gran diferencia de culturas, por este motivo trazaron una línea divisoria entre nativos y europeos. Los nativos que se adaptaban al estilo de vida de los europeos son los que el patronato de indígenas otorgaba el estatus social de emancipados. Había dos tipos de emancipados, los emancipados plenos y los emancipados limitados. ¿Cuál era la diferencia? Los emancipados plenos gozaban de los mismísimos derechos que tenían los europeos en la sociedad, mientras que los emancipados limitados no. Los dos nombres lo definen con claridad. El resto de nativos que nunca pudo emanciparse estaban tutelados por el patronato de indígenas. De este patronazgo derivó lo que se conoce a día de hoy en nuestro país como beneficencia. Los europeos creían que los nativos no valoraban el suelo y no era así. Los nativos desconocían la agricultura comercial, por esta razón pretendían autorizar a cada familia, no a cada individuo, solamente explotar una sola hectárea de tierra para la agricultura de sustento. Los grandes latifundistas iban a ser europeos, cosa que indignó a los emancipados plenos de la época colonial. Como señal de protesta, redactaron dos documentos, uno que iba dirigido a la ONU y el otro a la administración española. Ambos documentos llegaron a su destino. Cabe señalar que Macías pasó toda su vida durante la época colonial luchando por querer ser emancipado pleno. El patronato de indígenas se lo denegaba, se le reconoció el estatus de emancipado limitado. A raíz de los dos documentos que he mencionado, nuestro país alcanzó la radiante independencia del 12 de octubre de 1968. Nuestro país pudo haber corrido la suerte que corrió el Sáhara español. Gracias al planteamiento de los emancipados plenos de la época colonial, accedimos a la independencia sin traumas, tal y como sucedía con todas las colonias españolas en el mundo. Todo lo que aquí digo está bien documentado: la retirada de la barrera militar de Niefang, el cierre de la Escuela de Artes y Oficios para crear el bachillerato laboral, la proclamación de Guinea Ecuatorial en provincias españolas en la región ecuatorial, la abolición de la emancipación en la sociedad. No fue obra de Monalige, fue obra de los emancipados plenos de la época colonial. El sistema educativo en aquella época experimentó un acelerón sin precedentes en toda nuestra subregión, hasta el extremo de que en España, a pesar de que el numerus clausus imperaba en todas las universidades españolas, todas las universidades españolas ya contaban con un cupo especial para los estudiantes de nuestro país. Todo lo que se vivió en los 8 años que precedieron a la independencia constituían el preludio que debía ser nuestra independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento independentista se generalizó en todo el continente africano. En nuestro país dicho movimiento estaba latente hasta 1959, año que hubo la gran estampida hacia el exilio a Camerún y Gabón. Cuando don Bonifacio Ondo Edu se exilia en Gabón en 1959, seguía la corriente independentista y no la corriente de los emancipados plenos de la época colonial que exigían apertura política. Cuando Carrero Blanco le pone a Ondo Edu al corriente de lo que los emancipados plenos de la época colonial exigían, don Bonifacio Ondo Edu cambió radicalmente de opinión. Por este motivo siempre decía que están precipitando la independencia de nuestro país. La historia es larguísima, he tenido que comprimirla exponiendo los términos generales. Análisis de Ansel Mombo. Reproducción de Abaa TV.